anterior. Muy callados. A ver si está el compañero. Por lo menos consultando a ver si los chicos tienen, valga la redundancia, alguna consulta. Dale. Vamos moviendo. ¿No tienen ninguna consulta, chicos? De lo que se ha visto. También comentarles que ya es definitivo el tema de los exámenes presenciales. No sé si vos le comentaste algo, Fede. No. Bueno, recuerdan que dijimos que íbamos a tratar de que eso sea así, la facultad nos da la posibilidad, así que ya hemos pedido en realidad la asignación de un aula y nos asignaron sí, un anfiteatro B, que es lo que les comentaba, creo, la clase pasada, creo que les llegué a comentar todo esto. Así que nos asignaron el anfiteatro B, las fechas son el 27, acá tengo el cronograma, 27 y el recuperatorio el 9 de noviembre. Y ya se quedan fijas. Por lo que charlamos también anteriormente, tengan en cuenta que al ser presenciales en este caso, con el tema del protocolo, porque no va a dejar de haber protocolo en este examen, el cambio de fecha, el cambio de horario va a ser prácticamente imposible, ¿ok? Así que ya tienen esa fecha fija para que coordinen con otras materias, para que se organicen. El 29, como les dije el viernes, el 29 de octubre está 1, 2, 3, es 4 semanas a partir del viernes pasado. O sea, fíjense chicos cómo se van organizando. Estoy averiguando el tema, alguien me preguntó si el colectivo va a seguir siendo gratis. No sé, Fede, si vos tenés novedades de eso. No, hasta el momento, de todas maneras, mañana averiguo. Yo le pregunté a Emilio, le pregunté a la escuela, que me conteste a ver si sabía algo de eso y lo van a tratar hoy en la escuela, digamos, a ver si realmente tienen noticias, en realidad novedades, o tienen alguna confirmación de parte de la empresa o de la facultad, de la universidad, de si eso realmente sigue siendo así o no. Así que apenas tengamos novedades les vamos a avisar. Pero bueno, están en conocimiento y avisen a sus compañeros que no están porque de lista somos 89, ¿sí? No están viniendo todos, pero de lista somos 89, hoy somos 63 en este momento. Avísenle a sus compañeros que no están, que va a ser así. En el horario de clase, el parcial, sí, en el horario de clase, de 3 a 5. El horario de clase es de 3 a 6, pero seguramente no va a durar 3 horas el examen. Aparte, por protocolo, tampoco nos dejan estar más de 2 horas y media, así que no va a ser mucho más de 2 horas el parcial, si es que llega a las 2 horas. Pero bueno, están en conocimiento, vayan organizándose. Entiendo las dificultades que puede acarrear por este tema de que algunos son del interior, pero bueno, creo que es suficiente tiempo para que se organicen, al menos para estar ese día en Salta, no necesariamente volver a alquilar y mudarse y un montón de cosas que entiendo que pueden ser un poco más complejas, pero por lo menos para estar ese día en Salta creo que se pueden organizar. Y bueno, chicos, se viene de nuevo la presencialidad, será ahora los parciales, como les digo, alguna clase de consulta, pero la presencialidad ya es inminente, así que, bueno, nos vamos organizando para tratar de volver. Ustedes y nosotros también. No sé, Fede, si quieres agregar algo de eso. No, bueno, que esto, bueno, es necesario porque de parte de nosotros, también de parte de varios estudiantes, se ha escuchado la dificultad que representa el tema de que sea virtual. Sobre todo teniendo en cuenta que esta es una universidad en donde el dictado se ha diseñado y se ha venido practicando desde el inicio de manera presencial. La virtualidad vino a suplir lo que generó el tema de la pandemia, pero bueno, el hecho de trabajar de manera virtual requiere toda una preparación tanto de lo que son la forma de enseñanza y también lo que es el sistema propio de la universidad, para que se tengan todos los medios, que por eso es lo que dificultó el dictado virtual en muchos casos y también lo que son evaluaciones. Así que bueno, como lo mencionó Fernando, bueno, la virtualidad ya
va a dejar de implementarse. Sí, la idea es sí, a nivel de universidad mantener para situaciones particulares, pero que sean planificadas desde un inicio, no lo que nos sucedió con la pandemia. Pero bueno, el sistema que tienen ustedes como participantes de lo que he cursado de la carrera en sí mismo está planteada y aprobada como una carrera presencial. Que de hecho, bueno, la presencialidad hace falta para que realmente puedan adquirir y asimilar muchos de los conocimientos que son necesarios para el día de mañana, lo puedan aplicar cuando estén recibidos en la profesión. Eso nada más. No sé si tienen alguna pregunta los chicos. Sí, profe, yo recién acabo de entrar. Disculpe la tardanza. Quería saber qué es lo que estaba comentando. Recién comentábamos el tema de que nos confirmaron ya la presencialidad para los exámenes, que es algo que yo les comenté en la clase pasada. En realidad venimos comentando del día cero que existía esta posibilidad y era muy probable que se diera. Y bueno, nos confirmaron ya la presencialidad. Los exámenes van a ser presenciales. No así el coloquio sí va a ser, o la evaluación por temas, va a ser por plataforma, pero los exámenes sí van a ser presenciales. Y bueno, el comentario era que se vayan organizando, ¿sí? Para al menos ese día estar en Salta. Y quedamos, bueno, abiertos a cualquier pregunta que tengan respecto a eso, bueno, en realidad respecto a la materia también, por supuesto. Gracias, profe. Una pregunta más. Con respecto al cronograma, ¿se sigue respetando los exámenes? O sea, ¿van a ser las fechas que están programadas? Sí, eso recién también recalcamos. El hecho de que de la presencialidad todavía en pandemia implica que para concurrir y para estar ahí hay que reservar, hacer protocolos, tiene que haber limpieza previa y limpieza posterior del aula donde tomemos el examen. Así que a partir de ahora, digamos que ya está confirmada la reserva de esa aula, ya no hay posibilidades de cambio de fecha ni de horario, ¿sí? Así que, por favor, organícense y por lo menos para estar ese día en la ciudad, el horario de rendir va a ser el horario de clase, para no generar más confusión. Y bueno, eso. Por eso, cualquier otra consulta que tengan, estamos a disposición. Le vamos a, no sé, Fede, si lo subimos al Moodle o lo discutimos acá, el tema del protocolo, para que estén en conocimiento. Profe, ¿hay que estar vacunado para rendir el parcial? No exige el protocolo que estén vacunados, corregime, Fede, pero no exige el protocolo que estén vacunados. No, hasta el momento en los protocolos que implementó la universidad no fue una cuestión limitante el estar vacunado o no. Era seguir las recomendaciones que están previstas, digamos, en el mismo protocolo con respecto a lo que es distanciamiento, manejo el uso del barbijo y lo que es la limpieza constante de los diferentes elementos que se utilizan en la clase. Bien, profe, gracias. No, de nada. Lo que les comentaba es que... No obstante, Perdón, decime. sí, no obstante, saben que en diferentes ámbitos en general de la sociedad se está avanzando con esa idea, así que si alguno todavía no logró vacunarse, bueno, se les recomienda que se vacunen porque ustedes ya saben que hay muchas actividades que ponen como limitante para acceder el hecho de estar vacunado ya con las 2 dosis, ¿no? Sí, como le decía, el protocolo que yo recuerde, por eso siempre consulto con Fede por la duda, pero que yo recuerde no pide la vacunación, pero si es como dice Fede, ya hoy la vacuna es accesible a cualquiera porque la verdad que uno va sin turno, incluso se vacuna, así que es como dice Fede, es probable que no dentro de mucho sea una exigencia, sea un condicionante para ingresar a algunos lugares, así que hoy creo que ninguna facultad ni la universidad tiene ese requisito, Fede, que yo sepa. No se controlan eso hoy en día. No lo controlan, pero con la facilidad, como les digo, de la vacuna y todo, prevéanlo, no se sorprendan porque en algún momento la universidad puede decir necesitamos que estén vacunados y bueno, ahí ya no podemos hacer nada nosotros. Así que, por favor, prevéanlo. Si tienen la posibilidad, vacúnense, no duele tanto. Y después, ¿qué les iba a decir?
bueno, el protocolo, como les decía, tiene algunas particularidades, no pueden estar con sus útiles encima, sino que los tienen que dejar al frente del aula. Ya lo vamos a ver el protocolo, por eso, Fede, capaz que subimos por lo menos esa partecita Sí. en Moodle y después la charlamos en clase para que Sí, ustedes sí, vayan sí. sabiendo cómo va a haber que manejarse ese día, que va a ser medio especial. Nosotros nos estaremos desplazando por el aula, ustedes no se van a poder desplazar mucho. Tiene algunas particularidades, pero bueno, se puede hacer, se puede hacer. Sí, sí, no, y aparte el espacio que tiene el anfiteatro es suficiente Sí. como para que puedan estar tranquilos todos. Sí, yo creo que vamos a estar más que cómodos, pero bueno, eso lo veremos. No Estoy sé si hay mirando. alguna pregunta. Por ahí para aclarar, como decía Fernando, para lo que era el coloquio no está previsto el examen presencial, ¿no? Que eso les quede claro. Es para el examen parcial, sí, que va a ser la primera vez que volveríamos con examen presenciales en la materia. Y después, obviamente, el examen ya integrador. Estoy ¿Se justo entiende? entrando a la reserva de aula, ¿viste? La aplicación de reserva de aula y ya figuran. La verdad que estamos nosotros de 3 a 5, a 5 y media, perdón. Y ya está reservada, como les decía, ya figuramos en el sistema el 29 del 10 Uh-huh. y el 9 del 11. Ya estamos en sistema cargados, así que anfiteatro B. Así que ya está. Por eso les decía, chicos, por favor, organícense. Estamos a 4 semanas del examen, creo que tienen tiempo más que suficiente como para organizarse, así que por favor háganlo. Y bueno, cualquier consulta, por supuesto, nosotros estamos a su disposición, como siempre. Sí, sí, cualquier situación puntual, bueno, nos avisen y bueno, veremos. Pero bueno, como decía Fernando, la presencialidad, bueno, en lo que tenemos que avanzar. Y bueno, se comienza con esto, con los exámenes, por lo menos este cuatrimestre. Sí, como les decía, también vamos a tratar de poner algunas consultas, que hagamos algunas consultas presenciales, ¿sí? Estuvimos viendo ahí cómo hacerlo con Fede y podríamos organizar algún laboratorio y creo que podríamos dar alguna consulta presencial. Así que Sí, sí. eso sí va a ser muy importante, repito, creo que se lo dije el viernes, en el caso de que fueran las consultas presenciales, van a ser muy estrictas también, con lista, nombre, apellido, y si realmente quieren ir, se comprometen y van, porque va a ser por turno. Entonces, las personas que falten le van a quitar un lugar a alguien. Entonces, vamos a ser muy, muy estrictos con esto. Respeten a sus compañeros, si realmente van a ir, se anotan, si no van a ir o no quieren o no se anoten. Así realmente aprovechamos estas consultas y las podemos realmente organizar. Que vamos a ver si la podemos hacer a partir de la semana que viene o la otra semana. ¿Te parece, Fede? Sí. Sí, Sin la duda, podemos una ya semana organizar. antes del parcial podemos hacer. Sí. Claro. Lo que sí, bueno, por ahí vayan teniendo en cuenta de que tienen que tener el DNI, ¿no? Porque lo que se hace es escanear el DNI. Sí, por Así. supuesto, para ingresar durante el examen también con documento en mano. Sí. Ahora el acceso a la universidad es mediante escaneo del DNI y bueno, si están cargados en la base como que están habilitados ese día, van a poder ingresar. Bueno, no sé si tienen otra consulta respecto a esto, si tienen otra consulta, por supuesto, respecto a la materia, a los temas que venimos viendo. Si no, vamos a arrancar ya con un nuevo tema hoy. Hoy nos toca arrancar con otro tema que es función logística, ¿sí? Concepto de logística y un poquito más. Vamos a ver algo de control de stocks también, que lo charlamos en el tema pasado, que dijimos que ahora lo íbamos a mencionar. ¿Ninguna consulta de lo que se ha visto hasta acá? No, profe, por ahora no. En mi caso. Parece que tenemos alumnos excelentes, no tienen dudas. Son buenos. Son de los buenos. ¿Por qué me aparece esto? ¿Se ve la pantalla? Yo sí, no sé, los chicos. Sí, profe. Sí, profe. Pero no ven la...
No ven la diapo. No, se veía la carpeta abierta nada más. Sí, pero no me deja. A ver, ahí está, PowerPoint. A ver ahí. ¿Ahí se ve? Sí, profe. Buenísimo. La verdad que por ahí me sorprende cómo funciona esto. Bueno. Arranquemos. Hoy nos toca arrancar un tema nuevo, como les decía. Nos toca función logística. Y concepto global. ¿Qué entienden ustedes? ¿Qué es la logística? Traten de no leer tampoco. ¿Qué es la logística para ustedes? ¿Qué involucra la logística? Conversen un poco conmigo, así no me aburro. Sigo mal de la garganta, por eso por ahí me van a escuchar toser un poquito y tomar mate para que me aplaque un poco la tos. ¿Qué entienden por logística? No me hagan hablar solo. ¿La organización de la producción? No, me El parece que plan, profe. La distribución. distribución es una palabra linda. ¿Cómo? El Perdón. transporte de la distribución será, profe. Repetime. Entiendo por logística, entiendo como empresas, por ejemplo, como Travelog. O sea, es Sí. el transporte de la producción. El transporte de la producción. Está bien. Puede ser. Profe, yo lo veo más como que no necesariamente tiene que ser la producción, sino la logística vendría a ser todo lo que sería movimientos, digamos, de materia prima, de la producción, producto terminado, lo que sea. Me gusta más, correcto. Es un poco más amplio que solamente transportar producción, pero los dos están en lo correcto. La definición es un poquito más amplia. Métodos para llevar a cabo la organización de una empresa. No, eso es muy general. No necesariamente la organización de una empresa. Creo que eso es otro concepto bastante distinto. ¿Sí? La cadena de suministro. Sí, la logística, en el concepto amplio que hoy se maneja de cadena de suministro, supply chain, la logística es como una herramienta dentro, o un pasito dentro de toda esa cadena de suministros que mencionan ahí. Y acá está la primera definición que vamos a ver de lo que es logística, ¿sí? Que es, como les decía, una partecita. La logística es la parte de la cadena de suministros, el supply chain, que me imagino que alguna vez la han escuchado, ¿sí? Es simplemente la traducción del inglés. Supply chain es la cadena de suministros que menciona su compañera. Es esa partecita que planea, implementa y controla procedimientos para el eficiente y eficaz intercambio, transporte y almacenamiento de bienes, servicios e información. Y acá, como decía su compañera, que los dos estaban en lo correcto, pero el significado es amplio, de bienes, servicios e información. O sea, no solo producción, sino que en realidad intercambiamos prácticamente cualquier cosa, cualquier bien, servicio o información. Eso engloba prácticamente todo, ¿sí? Y bueno, está relacionada entre el punto de origen y el punto de consumo, ¿sí? O sea, entre un punto A y un punto B es el traslado, es el llevar de un punto A a un punto B para intercambiar estos bienes, servicios e información, almacenarlos temporalmente si hace falta y cuidarlos, por supuesto, en todo el trayecto. Entonces, ¿con qué objetivo? Con el de alcanzar los requerimientos del cliente. Entonces, la logística es esa partecita de la cadena de suministro que planea, implementa y controla procedimientos para el eficiente y eficaz intercambio, transporte y almacenamiento de bienes, servicios e información relacionada entre el punto de origen y el punto de consumo con el objetivo de alcanzar requerimientos del cliente. Entonces, ustedes todos estaban un poquito de acuerdo en una porción de lo que venimos charlando, ¿sí? Es ese intercambio, es ese transporte, como decía su compañero, entre dos puntos de un montón de cosas en realidad, no solamente de producción, sino de materias primas, de materiales y de prácticamente todo lo transportable. Entonces es un poquito más amplio el concepto, pero va de la mano, va por ahí por donde estábamos charlando. Acá hay Profe. Sí.
¿A qué se refiere con información? ¿Podría dar un ejemplo? Información se puede considerar transporte de datos, digamos, en el sentido más amplio de lo que es hoy la tecnología, digamos, ¿sí? Se puede considerar, digamos, el transporte y almacenamiento de datos como en Internet, digamos, como un concepto de logística, digamos. Por eso les decía que es mucho más amplio y abarca prácticamente todo. Particularmente no es algo que vayamos a ver nosotros sí nos vamos a enfocar mucho más en transporte de bienes físicos duros, pero un poco se refiere a eso, ¿sí? El concepto de transportar información. Es un concepto que realmente nos excede, digamos, es más por definición que lo que vamos a ver nosotros realmente ver. Pero hoy lo que es interesante es el concepto de que prácticamente se puede transportar lo que ustedes quieran, ¿sí? Ok. Dentro de la función logística está dentro de lo que llamábamos el supply chain, que es lo que mencionaba recién su compañera de cadena de suministro, ¿sí? Y la cadena de suministro sí es un concepto todavía más amplio que involucra desde el abastecimiento al despacho, como menciona la figura de abajo, ¿sí? Y son todas las actividades que involucran aprovisionamiento, procura y todas las actividades de logística relacionadas, de los materiales sin procesar hasta el producto terminado. O sea, es un concepto todavía más amplio. Y acá hay una palabrita que es, no sé si alguna vez la escucharon, pero bueno, es bastante obvia tal vez, que es el concepto de procura. ¿Qué es la procura? ¿Alguien sabe? Porque esto se usa mucho, nosotros usamos siempre muchos sinónimos de palabras que derivan del inglés y por ahí manejamos en Instagram las usamos todo el tiempo, pero por ahí para la industria no las conocen. ¿Qué es procura? ¿Quién interpreta qué es procura? ¿Quién me dice? Una previsión, como estar preparado para alguna necesidad. Está bien, es la definición más estricta de procurar, de procurarse algo, de prever algo. Está bien, entiendo por dónde vas. Pero por ahí el concepto de procura, como se lo ve en logística y se lo ve en aprovisionamiento, viene del inglés, por eso le decía de procurement, que es un verbo en inglés para la adquisición, básicamente. La definición más cercana al español es, para nosotros, es la adquisición, la compra de bien. De ahí viene el concepto de procura y lo que ustedes van a, sobre todo en empresas que son multinacionales y todo, van a empezar a escuchar todo el tiempo, así, no mucho más que posicionamiento, procura son sinónimos, ¿sí? Son la compra o adquisición de materiales, ¿sí? Y después, como dice la definición de supply chain, es un concepto más amplio todavía que el sencillo de transporte que hablábamos recién. Incluye intermediarios, proveedores de servicios y clientes. La cadena de suministro integra la administración de la demanda entre y para las empresas. El concepto de supply chain involucra con proveedores y con consumidores, porque piensen ustedes que el consumidor no necesariamente tiene que ser el que lo consume en un kiosquito, en un súper o algo comprando, sino que el consumidor puede ser otra empresa muy grande. O sea, muchas empresas se dedican a producir bienes intermedios. O sea, el consumidor, muchas cosas se venden interempresas, ¿sí? Son pasos previos a una producción mayor o más compleja. Entonces, esa relación que existe desde mi proveedor o bien final, todas las interrelaciones, toda la administración de esa cadena, ¿sí? Entra dentro del concepto de supply chain. Es bastante amplio, por ahí nosotros no nos vamos a enfocar estrictamente en lo que es supply chain en la materia, sino que simplemente lo vamos a mencionar. Nosotros sí nos vamos a enfocar en función logística y también vamos a ver un pantallazo del departamento de compras, de procura, ¿sí? Aprovisionamiento, porque nos interesa mucho en el concepto de esto de función logística que vamos a ver, o el enfoque que le vamos a dar en la materia. Pero bueno, es interesante que lo conozcan porque un poco es lo que se usa hoy y surge de ahí el concepto de supply chain, de función logística y de los conceptos particulares que vamos a ver nosotros, ¿sí? Como dijimos, la función logística
involucra muchas cosas, digamos. Porque nosotros podríamos hablar o podríamos enfocar la materia en cómo administrar entradas y salidas de camiones, por ejemplo, con entradas y salidas, que es algo que sí van a ver en investigación operativa, cómo coordinar distribuciones, por ejemplo, a qué puntos distribuir, en qué volumen distribuir, mucho más detallado de lo que nosotros vamos a ver en la materia. Nosotros vamos a darle otro enfoque particular, que dentro de todas las características que menciona la diapositiva, nos vamos a enfocar solamente en dos, particularmente, ¿sí? Y las actividades que involucra esta función logística son todas estas que menciona ahí. Desde la administración de los transportes entrantes y salientes, como mencionábamos, la administración de la flota de transporte en sí, ¿sí? Acá podemos meter incluso hasta el concepto de mantenimiento que no son objeto de la materia, la administración de almacenes, manejo de materiales, cumplimiento de órdenes de trabajo. Vamos a charlar un poquito de administración de almacenes y manejo de materiales, solamente un poquito. El diseño de esas redes de logística, esto sí es un concepto mucho más derivado a otras materias como investigación operativa. La administración del inventario, de esto sí nos vamos a enfocar bastante, que es el control de stocks, que es algo que yo ya le adelanté en el tema anterior, de control de producción, ¿sí? Perdón. Que es nosotros vimos en el tema anterior el control de producción, al control de stocks como la definición de cantidades en calidades, de cantidades de materiales y calidades necesarias para poder cumplir con un plan de producción. Pero yo les mencioné también que eso no era estrictamente un control del stock, sino que era básicamente fijar cantidades. Cuando hablemos de control propiamente dicho, vamos a estar hablando de sistemas para manejar actualmente en este punto, en este tema, perdón. El planeamiento de demanda y procura, ¿sí? Procura como sinónimo de aprovisionamiento o compras, que es lo que charlábamos recién. Vamos a charlar un poquito también de cómo planeamos esa demanda, de dónde sale. Un poco ya tenemos información del tema anterior, ¿sí? De esa cantidad que fijamos nosotros en función de nuestra producción, ¿sí? O sea que algo ya sabemos, nos adelantamos. Y después, bueno, otro concepto que se maneja en función de logística es la administración de los servicios de logística provistos por terceros, que esos servicios pueden involucrar la administración de los transportes, de las entradas, salidas y de la flota misma, ¿sí? La verdad que ahí, como decía su compañero, Tradelog, que es una empresa muy, muy grande de logística, particularmente de transporte, presta todos estos servicios y es muy normal que las empresas en general contraten una empresa así y no se dediquen a mantener una flota de camiones, a mantener todo el personal que con eso conlleva, a hacerle los mantenimientos. Es muy normal que este tipo de actividades se terciaricen a empresas que son especialistas. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta acá? ¿O algún comentario? ¿Algo que quieran decir? Ok. Disculpen. Bueno, como charlábamos recién, la logística es un concepto un poquito más amplio que solo cargar algo arriba de un camión y transportarlo, como venimos mencionando ya bastante. Como dice la diapo, incluye otros conceptos, ¿sí? Incluye el abastecimiento, incluye la producción, el planeamiento, el montaje, el empaque y el servicio al cliente. ¿Por qué incluye tanto y qué se les ocurre? Si yo les pregunto, ¿desde qué punto de vista puede afectar? Es bastante obvio, a ver si pensamos lo mismo. ¿Desde qué punto de vista el empaque puede afectar mis actividades de logística o mis actividades de transporte? ¿Quién me puede contestar algo de eso? ¿Quién se anima? ¿Quién tiene ganas? Y quizás el tiempo en que demoran en empacar. El empaque, está bien, vos estás hablando de tiempos operativos. Yo te hablo particularmente de la forma y características del empaque. Del espacio que ocupa. Y depende claro, depende del material. Depende mucho. Cómo lo podés transportar. Correcto, depende mucho del espacio que ocupa, depende mucho de las características de la resistencia del material, depende mucho si yo puedo apilar uno sobre otro o no, y eso me da una variable que va a ser qué tanto optimizo yo un viaje de arriba de un camión, por ejemplo, si yo puedo apilar mi material o no, si yo tengo que poner todo sobre una base, sobre el piso del camión y no le puedo poner nada encima, entonces el volumen que yo cargo, por más que no sea pesado, ¿sí? Es poco. Entonces, el empaque, por darles un ejemplo, como les decía, obvio y bastante sencillo, tiene un impacto tremendo sobre la
la planificación de la logística, la planificación del transporte. Muchas empresas le dedican mucho tiempo y mucho dinero a investigar cómo se puede mejorar el empaque, cómo puedo yo mejorar mis formas de empacar el producto, ¿sí? Para optimizar mis transportes. Si ustedes se ponen a pensar y ustedes leen algo y se interesan de algo de lo que pasa en Argentina, seguramente han escuchado que uno de los costos fundamentales que tiene la industria, ¿sí? Sobre todo en un país tan amplio como el nuestro, son los costos de logística, ¿sí? Los costos de transporte son importantes en Argentina como para desaprovechar el uso de un camión, como para tener dentro de un camión espacio desaprovechado. Entonces, realmente se invierte mucho dinero y mucho tiempo en el concepto de definir este empaque para que los transportes se optimicen, ¿sí? Entonces, fíjense, como les decía, que la logística, la función logística es un concepto mucho más amplio que solamente cargar un camión. Por supuesto, nosotros no vamos a ver todo, como les decía, pero sí es interesante que lo vayan conociendo, que vayamos charlando un poquito para que se vayan metiendo en tema. Por supuesto que está involucrada en todos los niveles de planeamiento y ejecución de la empresa de una manera estratégica. ¿Planeamiento desde qué punto de vista? Ustedes cuando planifican producción y cuando planifican producto terminado o si es un bien intermedio, un bien que va a ser llevado a otra empresa a ser procesado, cuando ustedes planifican cantidades, cuando ustedes dicen, ¿se acuerdan que hablamos de programación? ¿En qué momento lo íbamos a hacer? ¿Con cuánto tiempo? Cuando ustedes dicen, yo voy a terminar 20, 30 toneladas de producto por semana, ustedes ya saben que van a tener que mover 20, 30 toneladas de producto terminado el viernes, sábado o domingo. Entonces, está estrechamente relacionada con la planificación de producción el transporte, porque el hecho de no tener cómo mover un producto terminado, por darles otro ejemplo, en un espacio reducido, te puede incluso frenar la producción, por no tener dónde almacenar una producción terminada sin poder despacharla. O sea, realmente el concepto de logística es muy importante y está involucrado en todos los aspectos del funcionamiento de una empresa, ¿sí? La función logística de su administración es una función que coordina y optimiza todas las actividades logísticas, así también como la interrelación existente con otras actividades, como el marketing, manufactura, producción, finanzas y tecnología de información. El concepto de tecnología de información en logística hoy está muy de moda por el concepto del rastreo de todo lo que yo mando, y el seguimiento y la trazabilidad que tiene absolutamente todo lo que nosotros manejamos o transportamos de un punto A a un punto B. La tecnología es una gran aliada de nosotros para poder administrar correctamente este tipo de cadenas. Y es muy interesante que también vamos a charlar un poquito también de eso, conceptos de trazabilidad y codificación, que son muy importantes, digamos, y hacen también a lo que es la función logística. ¿Me siguen hasta ahí? Bueno. Si nosotros vemos el primer punto que dijimos que íbamos a tratar o que le íbamos a dar enfoque en la materia, el concepto de control de stocks más propiamente dicho, vamos a empezar a definir algunas cosas. ¿Y qué es el stock? Y el stock lo escuchamos 1000 veces y viene también de una palabra en inglés y tiene un sinónimo muy común y muy utilizado en Argentina, en España, en el español, que es inventario, ¿sí? El concepto de inventario me imagino que todos sí lo conocen, a pesar de que no hayan escuchado la palabra stock. Entiendo que seguramente la palabra inventario más de una vez la han escuchado. Y el inventario se define, definición de diccionario, como el conjunto de materiales y artículos que se almacenan para generalmente hacer frente a fluctuaciones de la demanda. Ese concepto sí está bueno porque introduce a la materia o introduce a la charla, a la conversación, algo que venimos hablando del tema pasado. El stock se almacena generalmente para hacer frente a fluctuaciones de la demanda. Entonces, cuando yo estoy produciendo algo, estoy fabricando algo, y de golpe tengo una compra extraordinaria, ¿sí? En donde me obliga a mí a producir una cantidad que no tenía tal vez prevista, que es algo perfectamente normal en cualquier industria, el concepto de tener inventario y tener stock me permite hacer frente a esa variación, ¿sí? Sin tener que cortar la cadena de producción o sin tener que decirle a mi cliente, discúlpame, pero no te puedo vender porque no tengo los materiales para fabricarlo. Este concepto es muy interesante y volvemos a lo mismo. Va de la mano del planeamiento que hay que hacer en producción, de las estimaciones que se hacen en producción en cantidad y calidad de productos. Va muy de la mano, ¿sí? Los temas están muy relacionados.
¿Qué tipos de artículos se almacenan? ¿Sí? Prácticamente lo que ustedes quieran. Materias primas, productos semi-elaborados, productos terminados o mercaderías, bienes de equipo y recambio, dígase estos repuestos para hacer mantenimiento, por ejemplo, insumos diversos. Ustedes van a tener, depende del tipo de industria en el que se manejen, almacenes, inventarios gigantes en función, o muy pequeños en función del tipo de industria en el que estén. Es muy común que con este concepto de que la línea no se, en plantas que son productivas, que son producciones continuas, es muy común el concepto, no hay que parar la línea porque si no perdemos producción y perdemos tiempo y dinero. Entonces los almacenes suelen estar muy abarrotados de repuestos, de exceso de cosas, para que bajo ninguna circunstancia, a pesar del problema que exista, se corte con la producción. Entonces, ¿qué se puede almacenar? Básicamente cualquier cosa. Y en función del tipo, del rubro al que ustedes se dediquen, van a tener distintos tipos de almacén, o sea, distintos tipos de cosas dentro de un almacén. Algunos se van a caracterizar por tener muchos repuestos, otros se van a caracterizar por tener más materia prima que otras cosas. Hay algunos que son mucho más chicos, digamos, que trabajan más con una filosofía más japonesa, si quieren, de más justo a tiempo, y otros que se dedican a almacenar más material por mucho tiempo. Un ejemplo que se me ocurre darles es el de la fabricación de ladrillo, la fabricación de cerámicas. Normalmente, una de las materias primas, la materia prima por excelencia, es la arcilla. La arcilla normalmente lleva un periodo de homogeneización, digamos, de humedad, que se tiene que hacer previo al uso para la fabricación de ladrillo, cerámico, lo que sea. Eso implica que se tiene que almacenar materia prima arcilla en canchones muy grandes para que se homogeneice la humedad dentro de esa arcilla. ¿Sí? Se la va mezclando, tiene varios procesos. Entonces, en ese tipo de industria, el almacenamiento de materia prima es brutal. La verdad que uno ve canchones y prácticamente puede ver metros y metros y metros cuadrados, manzanas y manzanas de espacio físico ocupadas por arcilla secándose al sol, por darles un ejemplo. Entonces, depende del rubro en el que ustedes estén, va a ser primordial el almacenamiento de materias primas, de algún producto semi-elaborado o directamente más repuestos u otra cosa. Eso va a depender mucho de la industria en la que se maneje, ¿sí? Y la función logística, como venimos hablando también en el tema pasado, y los conceptos de compras y los conceptos de cantidades de materiales, también habla, ¿sí? También nos inculca el concepto de que hay que adquirir los materiales, los insumos o los suministros necesarios para el normal funcionamiento en la cantidad necesaria, en la calidad requerida, en el tiempo oportuno, o sea, en el momento que lo necesito, en el lugar que lo necesito y en el costo, al costo más adecuado o al costo que lo necesito. ¿Sí? Este suma un par de conceptos a lo que veníamos hablando en el tema pasado de cantidad y calidad. Ahora involucra algo que es muy importante, que es el tiempo. Ustedes cuando planifican la producción, ustedes planifican exactamente en qué momento van a necesitar esos materiales. Por ende, es bastante sencillo transmitirlo al departamento de compras, que ahora vamos a ver, en qué momento van a necesitar ciertos materiales, y eso le permite a compras también establecer una frecuencia, tal vez me adelanto lo que vamos a ver en el tema, pero les permite establecer una frecuencia de cuándo comprar ciertas cosas para no sobreestoquear o sobrealmacenar ciertos materiales, digamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque pueden ser muy costosos, porque se rompen, por una serie de cuestiones. Entonces, ahora introducimos un par de conceptos más como el tiempo, el lugar y el costo. Y el costo pasa a ser una variable importante. Me encantaría decirles que no, pero probablemente cuando ustedes se dediquen a trabajar en el ambiente privado, cuando pasen a laburar en una empresa, el costo, si no es la única variable, va a ser una de las más importantes, lamentablemente. El concepto de cantidad se va a mantener porque si no, no van a poder producir. Pero la calidad muchas veces va a ser sacrificada por una cuestión de costo. Esto es algo que, bueno, lamentablemente pasa en todos lados y es entendible también desde el punto de vista de maximizar ganancias, de maximizar el beneficio de una empresa. Uno siempre está tratando de producir al menor costo posible. Y esta variable suele generalmente afectar a la calidad que producción requiere
o que otros sectores de la empresa requieren como condición para el producto o la materia prima o material que ustedes están necesitando. Pero bueno, es algo con lo que van a tener que lidiar, depende del lugar en el que se ubiquen. La verdad que como ingenieros industriales ustedes pueden ubicar puestos en compras, como puestos en producción, como puestos en mantenimiento. Entonces, en función del lado del mostrador en el que estén, van a defender un buen precio o van a criticar una mala calidad. Les va a tocar las dos cosas probablemente. Eso es lo lindo por ahí que tiene esta carrera, que van a estar en todos los frentes posibles. Bueno, ahora charlemos un poquito del departamento de compras. El departamento de compras o de procura, como lo pueden encontrar en otros lugares, es bastante obvio a qué se dedica, ¿no? Es el departamento que articula todas las necesidades que tiene producción con un proveedor de esas materias primas, materiales o productos semielaborados, lo que ustedes quieran, y es el encargado en conseguir el mejor postor, el mejor oferente, ¿sí? Y adquirir esos bienes que producción, mantenimiento o el sector que sea dentro de la empresa necesita para poder funcionar. Por supuesto, el más injerencia va a tener va a ser el departamento de producción, quien es que mueve la empresa y es el que más consume, sin duda, materiales, materias primas y productos. Sin duda que va a ser el motor de este departamento de compras quien más le va a pedir cosas, ¿sí? El departamento de compras se encarga no solo de comprar materias primas, sino de también artículos de librería para la oficina. O sea, el departamento de compras se encarga de cualquier tipo de compras, ¿sí? Pero sin duda tiene algún otro departamento que es más importante. El departamento de compras es de suma importancia, como dice la diapo, por una serie de cuestiones. Les diría que por una cuestión fundamental de tiempo, porque malas gestiones del departamento de compra puede atrasar producciones al no tener en el momento que ustedes necesitan las materias primas o los materiales que necesitan para fabricar. Entonces el departamento de compra pasa a tener un papel, un rol sumamente importante, ¿sí? Y bueno, algunas de las características que demuestran lo importante que es como venimos charlando, es que alimenta el sistema productivo, ¿sí? En el momento que compra se olvidó de comprar algo, la línea de producción se para. Por supuesto, de acuerdo a exigencias técnicas impuestas, esas exigencias técnicas las estipula el departamento de producción, que es algo que hablamos en el tema pasado. Debe mantener un elevado índice de rotación, o sea, ¿qué significa eso? Que va a tratar de minimizar el material inmovilizado, o sea, va a tratar de comprar lo mínimo necesario para mantener la cadena productiva funcionando y que no se corte en ningún momento. Participa de la formación de la imagen de la empresa, esto lo vamos a charlar un poquito más detenidamente. Y bueno, es el contacto permanente con proveedores y el desarrollo de los mismos. Este concepto de contacto permanente con proveedores es un poco lo que habla de, o lo que hace referencia a que participa en la formación de imagen de la empresa. Hay muchas empresas que tienen muy mala fama por tener malos compradores. Y parece una tontera, pero es así. Muchas veces el departamento de compra es la carta de presentación de una empresa, ¿sí? Porque no es común que el jefe de producción vaya y trate de comprar algo. Para eso está el departamento de compras. Entonces, es quien, sacando el departamento de ventas, quien interactúa con el cliente directo, ¿sí? Es el departamento que más interacción tiene con el exterior, ¿sí? Interempresarialmente. Entonces, el departamento de compras es un departamento formador de imagen. Y lamentablemente hay muchas empresas que, bueno, tienen malos manejos desde el punto de vista de ¿qué les puedo mencionar? Desde cosas raras, desde manejos raros e inapropiados con algún proveedor, hasta manejos irrespetuosos, hasta comprometerse a pagar o comprometerse a hacer cosas que después no pueden mantener, digamos, desde el punto de vista pagar ciertos precios que no pueden mantener y después no cumplir con algunos pagos o demorarse en algunos pagos, que esto no es estrictamente responsabilidad de compra, sino más del sector financiero, pero la verdad que recae la responsabilidad sobre compras. El departamento es muy importante como formador de imagen de la empresa. Muchas veces, y le digo porque yo la verdad que camino en la industria un poco, y por ahí los primeros que te dicen es, esta empresa funciona así porque el comprador es tal cosa.
lo cual a veces es equivocado, pero la verdad que realmente es así, forma parte de la formación de imagen de la empresa y es algo que tienen que tener en cuenta si ustedes el día de mañana les toca ser compradores, ¿sí? Algo que me dicen normalmente los proveedores es, viene un comprador, te pide todas las especificaciones de una bomba y no te las compra. ¿Por qué? Porque te pide las especificaciones de la bomba y va a un proveedor más barato y se la compra al proveedor más barato. Entonces esas cosas son muy, muy molestas en el ambiente y terminan... Hay empresas que proveedores no les venden directamente, aunque pierdan el negocio prefieren no venderles. Entonces es interesante cómo interactúa el departamento con el resto del rubro industrial y es importante que si a ustedes algún día les toca, bueno, sepan más o menos cómo se maneja el medio ambiente. Después, bueno, desde el punto de vista de cómo se organiza un departamento de compras en una empresa, se puede hablar de tres formas básicas, que es centralizada, descentralizada o mixta. Siendo el departamento de compra un departamento centralizado, ¿sí? Los casos donde las compras recaen en una sola gerencia, por ahí hablar de una sola gerencia estamos hablando de una empresa muy grande, ¿no? Esto implica que tiene varias gerencias a nivel regional, tal vez, y eso habla de una empresa muy grande. En los casos de las empresas centralizadas o las organizaciones centralizadas, son aquellas empresas donde cualquier tipo de compra que quiera hacer una sucursal dentro de ese grupo empresario, las dirime, las decide un gerente particular, ¿sí? Un gerente de compras particular, el de la sede central, o vendría a ser como un gerente general de compras, ¿sí? Del departamento, en donde el único que tiene el poder de decisión normalmente es uno solo. Cuando hablamos de descentralizadas, o sea, organizaciones que se manejan de manera descentralizada, existe una sede central que maneja, que establece lineamientos, ¿sí? Pero donde cada una de esas regiones, cada uno de esos sectores de la empresa, de ese grupo empresario, ¿sí? Tiene cierta libertad, ¿sí? Responden, por supuesto, desde el punto de vista jerárquico, a este líder, ¿sí? A este gerente de compras que está en la sede central, pero tienen cierta libertad. Es lo más común. Yo les puedo dar algún ejemplo de empresas que son de Buenos Aires que tienen sedes acá en Salta. Y lo más razonable, en realidad, es que normalmente se manejen de manera descentralizada. ¿Por qué? Porque los proveedores que existen en Salta y en Buenos Aires son muy distintos. Entonces, quien está en Buenos Aires normalmente no conoce cómo son los proveedores en Salta. Entonces, meterse y tratar de opinar de lo que pasa a 1500 kilómetros de distancia suele ser bastante problemático. Entonces, es lo más común que la sede central en Buenos Aires establezca alineamientos, por darles un ejemplo, un presupuesto máximo, ¿sí? Y dentro de ese presupuesto máximo, los líderes o los jefes locales, regionales, se manejen casi con total libertad. Por una cuestión de que son quienes conocen el medio, son quienes conocen quiénes son los proveedores en Salta, quienes trabajan bien, a tiempo, quienes cumplen con lo que se les pide, en calidad y tiempo y forma. Entonces, no tiene mucho sentido trabajar de una manera centralizada que cada vez que quiero comprar un bulón le pida permiso a alguien que está en Buenos Aires que no sabe ni siquiera quién es el que le vende el bulón. Entonces, esas cosas pasan, pero bueno, hay de todo en este mundo y pueden encontrar cualquiera de las formas. Y la tercera forma o modalidad de organización que ustedes pueden encontrar en este departamento son las mixtas, que son básicamente una mezcla de las que acabamos de mencionar. ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Buenísimo. Ahora vamos a hablar de algo un poquito más interesante y más importante, que son algunas funciones del gerente de compras, básicamente tres actividades que tiene que hacer el gerente de compras para poder prever básicamente cuánto dinero fundamentalmente va a gastar y en qué momento lo va a gastar. Estas funciones, estas actividades que desarrolla el gerente de compras, como les decía, son tres, y se van dando a medida que, desde que yo presupuesto hasta que realmente tengo el producto en mi fábrica, ¿sí? El primer concepto que vamos a charlar es el de afectación preventiva. La afectación
preventiva, como dice su palabra, preventiva, ¿sí? Está previendo algo, se está adelantando a una situación. Es responsable de generar la partida presupuestaria, o sea, ¿cuál es la primera actividad que va a tener un gerente de compras? En función de lo que les diga producción que va a necesitar, que va a producir, el gerente de compras inmediatamente tenga la información, va a tener que salir a buscar quién es el oferente, o sea, quién les puede brindar esos materiales, materias primas, lo que sea, ¿sí? Y a qué precio, ¿sí? Y en qué tiempo. Es lo primero que va a hacer el gerente de compras. Presupuestar o licitar, como dice ahí, la adquisición de insumos. O sea, va a salir a buscar al medio a ver quién vende bulones, quién vende o quién tiene arcilla, de dónde la saco, cuándo me la entregan y cuánto sale. Entonces, lo primero que hace una vez que tiene una lista de materiales de producción es presupuestar, licitar todos los materiales que tiene. Y eso le va a dar como resultado un presupuesto, ¿sí? Un monto de dinero estimado a lo largo del tiempo, porque recuerden que la producción se distribuye a lo largo del año. Le va a dar un presupuesto anual y le va a dar un presupuesto periódico, mensual, si quieren semanal, de gasto necesario para poder cubrir con las necesidades de la empresa, ¿sí? Entonces, el concepto de afectación preventiva es este primer pasito que tiene que dar el gerente de compra para presupuestar, para estimar cuál va a ser el dinero que va a necesitar para adquirir todos estos insumos necesarios y fundamentales para la producción, ¿sí? Ese es el primer concepto que tiene que manejar un gerente de compras. El segundo concepto que va a manejar es el de afectación provisoria, ¿sí? Que está relacionado estrechamente con la emisión de una orden de compra. OC, que está ahí abreviado, significa orden de compra. Y como dice su palabra, como dice su nombre, la orden de compra es una declaración hacia un proveedor de que yo le voy a comprar algo. O sea, yo te voy a comprar tales y tales materiales. ¿Qué tiene normalmente esta orden de compra? Ahí está brevemente descrito. Descripción del bien, los precios que yo acordé con este oferente, con este proveedor, los tiempos, plazos de entrega y las condiciones en las que le voy a pagar. Cuando yo emito una orden de compra, yo ya afecto cierto dinero de manera provisoria. O sea, yo estimé que iba a gastar en el año 100 y para este material particular voy a gastar 10. Cuando yo emito una orden de compra por 10, yo ya afecto provisoriamente, o sea que esos 10 ya tienen un destino, no los puedo usar para otra cosa. Afecto provisoriamente una determinada partida de dinero que va a ser destinada a este, por supuesto, proveedor que me va a vender un determinado bien a un determinado precio en un determinado tiempo de entrega. Entonces, ese concepto de afectación provisoria es ese momento en el que el gerente de compras, quienes lo ayudan, quienes lo asisten, dicen, le vamos a comprar los bulones a esta persona por este monto de dinero, ¿sí? Y emite una orden de compra que es el compromiso. La orden de compra tiene peso de contrato, ¿sí? La orden de compra la firma normalmente la empresa, o sea, el responsable de la empresa, y dice, yo me comprometo a comprarte esta cantidad de bienes a este precio y te los voy a pagar de esta forma, ¿sí? Con cheques a 30, 60, 90 días, en contado, como ustedes quieran, ¿sí? Y vos me vas a entregar esos bulones, me vas a entregar el bien en un determinado tiempo, ¿sí? Ese es el concepto de afectación provisoria. Y el concepto de afectación definitiva, que es esa última función del gerente de compra, si quieren, a lo largo de este proceso, que es desde que presupuesto hasta que obtengo el bien, esa afectación definitiva es ya una vez recibido el insumo, ya está en mi fábrica, yo ya lo tengo en mi almacén, es cerrar ese proceso de compra que es definitivamente, si quieren, hacer la transferencia, o sea, decir, ok, ya tengo los bienes, habilites el pago, emite el cheque, firme el cheque para que este proveedor, para que este oferente, eventualmente cobre el bien o el servicio que me está prestando. Esos son los tres conceptos fundamentales dentro del departamento de compras que tiene como función un gerente, ¿sí? No necesariamente el gerente, muchas veces esto lo define alguien, lo puede definir alguien intermedio, pero bueno, normalmente recaen sobre el gerente este tipo de decisiones, ¿sí? Depende mucho del tamaño y estructura que tenga la empresa. Muchas veces no existe el gerente de compras, el concepto ese, sino que hay personas que se dedican a varias cosas y terminan haciendo lo mismo. Pero en una empresa bien ordenada, medianamente grande, existen todos estos puestos, ¿sí? ¿Alguna consulta hasta acá? Si no tienen consultas y si les parece, ya hace una hora que estamos, paramos 5 o 10 minutitos y seguimos, así no nos mareamos y vamos despacio, ¿ok? ¿Les parece si volvemos a las 16:10?
Perfecto, profe. Ok, entonces hagamos un pequeño break para que se organicen, vayan al baño y después seguimos, ¿ok? Nos vemos 16 y 10. Bastante sencillo también el tema, muy interesante, da para hablar mucho, la verdad que mucho. No sé si tienen alguna consulta de lo que venimos viendo. Si no seguimos. Profesor, Sí. si por ejemplo al momento de recibir un insumo este viene defectuoso, digamos, se realizaría un cambio y en el Ujú. peor de los casos procedería una demanda por incumplimiento de contrato. ¿Estas son atribuciones también del gerente de compras? No, un poco exceden, si ya pasa una demanda, un poco excede. Lo que suele pasar, que esto sí es muy debatible y esto depende mucho de la empresa en la que estés, es que puede pasar que el almacén, ¿sí? Siempre es una discusión esto, que el almacén dependa de compras o que el almacén dependa de producción o de mantenimiento. Depende de quién, valga la redundancia, dependa ese departamento, ese sector, ese sector como el almacén, va a ser quien tenga la potestad de rechazar o de recibir algún producto. Normalmente no depende de compras por esta razón, porque si por ahí compras, maneja el almacén, acepta productos que no son la de la calidad que producción requiere y producción no tiene con quién reclamar. Entonces, normalmente el almacén lo maneja producción para rechazar cuando los productos no son de la calidad que ellos requieren. Entonces, dividiendo la responsabilidad en función de lo que vos me preguntaste. Normalmente va a ser alguien del almacén que dependerá de otro sector que diga, lo que vos me entregaste no corresponde con lo que yo te pedí y se lo reclamará a compras. Y compras hará el respectivo reclamo con su proveedor. ¿Sí? Entonces, hasta ahí va a terminar compras. Si el proveedor le dice, yo ya te entregué, o eso es lo que tengo para entregarte, no me importa si te sirve o no, bueno, en esos casos compra va a derivar con un departamento legal que diga, mira, yo pedí esto, me entregaron esto, a esta empresa hay que reclamarle o hay que demandarla o hay que intimarla a que me dé lo que yo efectivamente compré. Normalmente ese tipo de cosas, por supuesto, no dependen del departamento de compras. La gestión de compra va a terminar en la relación amistosa o en la negociación amistosa con el proveedor para realmente conseguir lo que le quiso comprar. Cualquier otro tipo de problemática o de discusión en otros términos no va a ser responsabilidad de compras seguramente, ¿sí? Por eso es importante, digamos, que se definan bien esas responsabilidades. Está bien lo que planteás, y por eso también, como te digo, es importante, pero depende mucho de la empresa, que normalmente quien recibe ese bien no sea el mismo compras, ¿sí? Porque uno no quiere hablar mal ni dice que lo va a hacer de mala fe, pero si compras es quien, valga la redundancia, compra y decide si está bueno o no, se pueden generar muchos reclamos por parte del departamento de producción que no va a estar de acuerdo con la calidad que acepta compras. Esto es todo un tema realmente muy interesante y es muy problemático. Por experiencia les puedo decir que es muy problemático, porque como les decía al comienzo de la clase, compras va a optar normalmente por las cosas más baratas que le representan un beneficio extra o extraordinario a la empresa, y producción va a querer siempre la calidad y no le importa cuánto paga. Entonces ahí son posturas contrapuestas que terminan peleando normalmente. Y cada uno, bueno, tiene su argumento. ¿Queda más o menos claro eso? ¿O querés que charlemos de otra cosa Sí, más? no, sí, sí, gracias, profesor. Ok. Bueno, si no tienen otra consulta, seguimos. Lo que nos toca charlar ahora es algo que un poco mencionamos recién, cuando hablábamos del concepto de afectación preventiva. Volvemos acá. Estábamos hablando un poco de lo que es presupuestar, ¿sí? De lo que es prever, qué es lo que vamos a necesitar en términos monetarios, ¿sí? Materiales y monetarios. Y cuando hablamos de presupuesto, ¿sí? Estamos hablando de eso, de prever, de estimar qué es lo que va a necesitar la empresa. El input, digamos, la información básica y fundamental con la que va a trabajar compras va a ser con lo que pida producción o el departamento de mantenimiento en cuanto a repuestos, por eso les digo, son varios departamentos que interactúan. Lo va a comparar con lo que ya tiene, ¿sí? Y va a salir a comprar lo que le falte, básicamente. Ahora, el concepto de presupuesto, ¿sí? Es crítico, es de lo más importante que puede tener una empresa, les diría.
¿sí? Entonces, esta herramienta compatibiliza el consumo de la planta con las existencias, o sea, lo que me piden con lo que ya tengo, compararé la diferencia, ¿sí? Y de esa relación, bueno, por supuesto, surge un plan de compras a implementar en el sector. El plan de compras, ¿qué es el plan de compras? Es establecer qué necesito en qué momento, que es algo que ya venimos charlando, ¿sí? No es lógico, si ustedes se ponen a pensar, ya con conceptos de microeconomía que ya han visto, el concepto de material inmovilizado, del uso del dinero, ¿sí? Del costo de oportunidad, el decir, necesito tantos materiales, los voy a comprar a todos y los voy a almacenar un año hasta que los usen. No es lógico, no es óptimo, no optimiza el uso de recursos, que es algo que nosotros vamos a siempre hacer hincapié. Entonces, el concepto de tener un plan de compras es trabajar con producción para que, conociendo su plan de producción, saber en qué momento necesita determinados materiales, ¿sí? Y ese plan de compra tiene que reflejar, ¿sí? Ese abastecimiento de materiales en el momento que producción lo necesita. ¿Y para qué se hace este plan de compra? Que es un concepto muy interesante que plantea ahí. Eliminar urgencias, ¿sí? Eliminar urgencias. Comprar en calidad y cantidad adecuada, a precios adecuados y disponer de los materiales necesarios en el momento justo. Esto creo que lo puede vivir cualquiera de nosotros en su vida cotidiana. Cuando yo planifico, por ejemplo, comida, si yo planifico una compra mensual, voy al súper, me ordeno y me fijo qué está más barato, qué compro, qué no, compro algo en este súper, en el súper A, en el otro, en el súper B, compro otra cosa. Yo me organizo y tengo toda la comida, todos los insumos que yo voy a consumir durante todo el mes. Si yo salgo un viernes a la noche a querer comprar algo, probablemente compre en un almacén de esquina que tenga no lo que yo quiero, sino algo similar a un precio probablemente más caro. Entonces, pasa lo mismo con compras desde el punto de vista productivo. Si compras no organiza y no gestiona, no ejecuta un plan de compras ordenado, ¿sí? Por supuesto de la mano con lo que le pida producción, es muy común que salga a comprar cosas de último momento que va a terminar pagando más caro y que muchas veces no va a ser de la calidad que producción exige. Entonces, el concepto de tener un plan de compras es fundamental. Y el departamento, si a ustedes en algún momento les toca trabajar en el departamento de compras, es crítico que sean ordenados con esto y que trabajen estrechamente con sectores como producción y mantenimiento para evaluar qué necesitan para tratar de gestionarlo en el momento que ellos lo necesitan. ¿Por qué es esto tan importante? Porque normalmente uno, sobre todo en la industria, digamos, uno no sale a la calle, sobre todo en Salta, que Salta tiene un polo productivo bastante acotado, y por ende si tiene un polo productivo bastante acotado, los proveedores de ese polo productivo son pocos, no son demasiados, no están bien especializados, muchas de las cosas que uno sale a comprar normalmente no las tienen, entonces cuando pide cualquier cosa, si sea un bolón, un rodamiento, un problemas, lo que quieran, demoran a veces 15, 20, 30 días en traerles algo, ¿sí? O porque es de importación, o porque lo tienen que fabricar, o a veces está en Buenos Aires, en el mejor de los casos, y demoran una semana, 10 días en traerlo. Entonces, el concepto de tener un plan de compras y prever todas estas demoras que existen, todos estos imprevistos que tiene el hecho de desde que compro o presupuesto hasta que realmente tengo algo en la fábrica, es crítico. Y el mal manejo, la mala administración de ese plan de compras pone en riesgo muy serio a la planta de cortar la cadena productiva, de que en algún momento yo me quede sin un insumo para poder producir. Entonces, el concepto de plan de compras, ¿sí? Es crítico, es fundamental y es algo que si a ustedes les toca, como les digo, participar del departamento de compras, le tienen que poner mucho foco, tienen que hacer mucho hincapié en tener un plan de compras ordenado, correcto y totalmente alineado con lo que necesita producción o con lo que es su plan de producción, ¿sí? Es crítico. El presupuesto es una de las cosas más importantes que existen dentro de una empresa. El hecho de no proveer los recursos necesarios para adquirir algo puede cortar la cadena productiva, puede hacer que yo pague algo más caro, puede ser que yo tenga que salir a pedir dinero de urgencia para pagar algún insumo, lo que me va a salir carísimo. Entonces el presupuesto, una mala estimación, es nociva para el funcionamiento de una empresa, ¿sí? Entonces el presupuesto es algo en lo que van a tener que hacer mucho hincapié el día de mañana si les toca trabajar en un departamento como el de compras, ¿sí?
Perdón. Dentro del comportamiento, si quieren, o las metodologías que existen dentro del departamento de compras, podemos mencionar los siguientes. En la diapo figuran como normas o reglitas para comprar. Cuando hay una alta variación de precios, compro cuando son baratos. En Argentina hay una alta variación de precios, pero normalmente los precios suben y solamente suben. Difícilmente bajan. Así que esto por ahí tal vez no sea tan aplicable. Pero ¿a qué hace referencia? En otro tipo de países o a veces con algunos tipos de insumos, es normal, al ser estacionales o por alguna cuestión, que en algún momento estén caros y en algún momento estén baratos. Bueno, como reglita, como norma del departamento de compras, utilizar esta variabilidad para comprar cuando son baratos o aprovechar cuando son baratos, que seguramente vamos a hacer un mejor uso de nuestros fondos. ¿Sí? Vamos a optimizar el uso de los fondos. Y cuando la variación de precios es baja, o sea, no existe una variación de precios, se mantienen constantes, bueno, se compra lo necesario cuando hace falta. No tiene ningún tipo de sentido especular a cuando baja el precio. Estas son como normitas o reglitas del departamento de compra. Si hablamos de metodologías de comprar o cómo se compra, en el departamento podemos mencionar varias, arrancando por el primero, como lo que es ajustado a las necesidades. O sea, esto es un concepto, si quieren, orientado al famoso concepto just in time o HIT japonés. Compro estrictamente cuando necesito, ¿sí? Ajustado a mi necesidad. Necesito, voy, salgo y compro. Aplica en realidad a cualquier tipo de artículos, pero normalmente aplica a artículos caros de bajo consumo y fácilmente conseguibles. Esto pierde sentido cuando, por darles un ejemplo, yo tengo 30 días a la entrega de algo, para la entrega de un pedido. El concepto de comprar ajustado, muy ajustado a las necesidades, puede ser una estrategia equivocada, porque si el proveedor se demora 5 o 10 días, puede poner en riesgo toda la continuidad de mi línea productiva. Entonces esto es relativo. Todas estas metodologías tienen sus pros y sus contras. Compro para un periodo futuro específico, ¿sí? Productos que tienen variaciones de precio pequeño, entonces yo compro a futuro y me estoqueo, ¿sí? Esto puede ir de la mano de comprar alguna con algunos conceptos que están abajo como especulativos, por ejemplo. Compro según el mercado, que es un poco lo que venimos charlando también, aprovechando variaciones de precio. Compro de manera especulativa, ¿sí? Que esto es raro, normalmente ustedes se van a desempeñar en empresas productivas y no es usual que se compre de una manera especulativa, o sea, comprar barato o, como dice la diapo, comprar para vender. Normalmente una empresa no compra para vender, una empresa que se dedica a producir algo, digamos, no compra para vender, no compras un repuesto para revenderlo, no compras materia prima para revenderlo. No es algo que sea usual en el ambiente productivo. Tal vez sí en una empresa que se dedica netamente a comercializar bienes. Compro bienes baratos para comercializarlos caros. Pero no es algo que normalmente, por lo menos en mi experiencia, les toque vivir, digamos, ¿sí? Después otra metodología puede ser comprar por contrato. Comprar por contrato es establecer, esto sí es común porque le permite también a mi proveedor asegurarse de que ustedes me van a comprar algo. Entonces eso me permite, como proveedor o como oferente, organizar también mi producción, si yo produzco para vender a ustedes. Entonces, es muy común que se trabaje por contrato y se comparta con esta empresa, ¿sí? Como el ítem que dice abajo, van de la mano los dos, mi plan de producción o mi programa de producción para que esta empresa lo conozca, ¿sí? Y yo establezca, esta empresa necesito esto de vos en estos tiempos. Entonces, conociendo mis requerimientos productivos, esta empresa se compromete a entregarme los materiales o materia prima en el tiempo que yo lo necesito, ¿sí? Por supuesto, se prevé todo, ¿no? Cómo se va a pagar, en qué momento, con la entrega de material o previo, ¿sí? Se obtienen, como dice la diapo, mejores precios. ¿Por qué? Por esto que yo les decía, si yo soy su proveedor, si ustedes me están comprando y arreglan un contrato conmigo, yo ya sé que durante todo el año les voy a vender algo a ustedes. Entonces, yo conociendo eso, puedo tener consideraciones de precio porque me aseguro una producción, me aseguro un mínimo de producción que sé que se los voy a vender a una empresa. Entonces, eso normalmente es una herramienta muy importante que tiene el departamento de compras para pelear algún descuento con este proveedor.
¿sí? Porque yo te garantizo a vos que te voy a comprar todo un año. Entonces, eso es muy común, se usa mucho en la industria y realmente es muy útil. El que charlamos recién, que va muy de la mano de contratos con arreglo a un plano o a un programa, ¿sí? Contrato con un plan de producción, entonces yo ya sé qué vas a consumir, me preparo para eso. Y después, bueno, la última metodología, que es algo que vamos a ver más adelante también, por agrupamientos, ¿sí? Comprar por lotes, comprar por cantidades, que también me permiten conseguir normalmente un mejor precio al comprar en mucha cantidad, que es algo que se vive también en tu vida cotidiana. Si ustedes van a un mayorista y compran mayores cantidades, los precios unitarios suelen ser normalmente más bajos. Entonces este concepto también se aplica a la industria. Compro por lotes, compro por agrupamiento, por muchas cantidades de determinados artículos, puedo obtener mejores precios. Esas son algunas de las metodologías con las que se maneja el departamento de compras, ¿ok? Como para ir cerrando, el departamento de compras y cómo se maneja compras y todas las actividades que se llevan a cabo dentro del departamento, parece algo interesante armar esta diapo, porque es un poco el resumen, que un poco especifica cuál es el ciclo de compras, ¿sí? Ese círculo vicioso en el que entra el departamento de compras desde que tiene una necesidad que fija normalmente producción, hasta que yo realmente tengo el bien en mi fábrica, en mi depósito, en mi almacén, y efectúo un pago, ¿sí? Y lo podemos resumir en estos 10 pasos así muy brevemente, que arranca con la recepción o el pedido desde producción, ¿sí? Es lo más común, es sin duda el departamento que más cosas le va a pedir. Una vez que yo tengo la especificación de producción, recuerden que esto lo sacábamos de temas anteriores con un diagrama de Gocinto, por darles el ejemplo, cantidad y calidad de lo que necesito. Cuando yo ya tengo ese pedido desde producción, el departamento de compras hace un estudio de oferentes o de proveedores, ¿sí? Según las características del pedido. ¿Qué es esto? Salir al mercado, producción necesita bulones, salgo al mercado a ver quién vende tornillos, quién vende bulones, los estudio, les pido una carta de presentación, fijo qué capacidad tienen, si tienen si tienen capacidad para hacer frente a las necesidades de la empresa. Si yo les pido mucha cantidad, si realmente pueden cumplir con las entregas, los investigo, ¿sí? Los estudio, como dice la diapo, estudio estos proveedores en función del tipo de material o herramienta o materia prima que estén pidiendo. Una vez que yo hice un sondeo, voy a filtrar sin duda y voy a seleccionar algunos proveedores, que es el paso 3, que es ver cuáles son los que mejor se adaptan a mis necesidades y seleccionarlos, y a esos proveedores particulares pedirle cotización, o sea, licitar lo que producción me pidió. Este paso 4 de pedido de cotizaciones es lo que ya charlamos y comentamos como afectación preventiva. Estoy presupuestando, estoy estimando cuánto me va a salir esto que producción me está pidiendo. Una vez que todos ofrecen, o sea, presentan una oferta, voy a estudiar y a adjudicar. ¿Qué significa esto? Que todos los proveedores me van a hacer una oferta económica de lo que yo les estoy pidiendo, del material que les estoy pidiendo, y me van a ofrecer no solamente con un precio, sino tal vez distintas calidades, tal vez distintos plazos de entrega y distintas modalidades de pago. Entonces yo como compra voy a tener que agarrar eso y ver cuál me conviene. Desde el punto de vista precio, capaz que el precio no es el mejor, pero me da facilidades a pagar a 90, 120 días, entonces a mí me conviene. La calidad puede ser una limitante, puede ser distintas calidades, alguna producción no la acepta, entonces eso va a hacer que algún proveedor se quede afuera. Entonces yo estudio y adjudico. Una vez que yo evalúe todo, voy a decir, a usted, señor, le voy a comprar. En ese momento que yo decido, sucede lo que es el punto 6, que es la emisión y la entrega de orden de compra, que es la afectación provisoria. Yo me comprometo mediante una orden de compra, ¿sí? Es un contrato entre dos partes, de decir, yo te voy a comprar tal material a tal precio, vos me lo vas a entregar en tal fecha y yo te lo voy a pagar de tal manera, ¿sí? Una vez que todo esto se da, pasará el tiempo correspondiente del proveedor para poder preparar el pedido y yo voy a recibir ese material o servicio en planta, en fábrica, en almacén, ¿sí? En el momento de recibirlo, normalmente esto es algo más administrativo, si quieren. Lo que uno recibe o los materiales que uno recibe vienen de la mano de un remito, que el remito es básicamente un documento que establece materiales, ¿sí? Cantidades, calidades, pero no montos monetarios,
¿sí? El remito normalmente no tiene montos monetarios, no figura dinero, sino que figuran cantidades de cosas y cantidades. Entonces, yo con ese remito, el almacén, quien esté a cargo del almacén, controlará que lo que realmente se pidió, que va a estar en la orden de compra, corresponde con lo que dice el remito. Si está todo ok, si es realmente lo que se pidió, se aceptará ese remito, se firmará y se dará la comunicación, se comunicará al departamento de compras, este pedido está bien, está entregado, hágase el pago. En ese momento, el departamento de compras emitirá una factura que va a ser la afectación definitiva de ese fondo a esos bienes particulares para ese proveedor. Sí, por supuesto que una vez sale la factura, se establece una orden de pago, que es por el medio físico por el que yo transfiero dinero, o cheque o lo que sea, para pagarle al proveedor el servicio o bien prestado. ¿Me siguen hasta ahí? Bueno, esto es un resumen, digamos, de todo el proceso de compras dentro de un departamento. Lo que vamos a hacer ahora es, ahora que tenemos un mejor concepto de cómo funciona el departamento de compras, que sabemos lo que es el stock o los stocks o el inventario, que lo repetimos en este caso, que es el conjunto de materia prima, materiales y elementos que se almacenan para su posterior empleo y generalmente hacer frente a fluctuaciones de demanda. Vamos a empezar a charlar de cómo lo vamos a controlar y todas las variables que intervienen en el control propiamente dicho de los stocks o del inventario. Entran en juego varias variables, ¿sí? Y la fundamental va a ser ¿cuál? La de mantener la cantidad de bienes, como dice ahí, materias primas, piezas, productos semi-elaborados o mercaderías necesarios para no cortar la cadena productiva. ¿Ok? ¿Me siguen hasta ahí? Perdón, pero sigo con dos. Entonces, ¿qué vamos a tener que tratar de gestionar, como dice la diapo? Y acá entran un montón de variables, como les decía, que no solamente va a ser quien me pide el material, sino quien me lo compra. O sea, yo tengo que empezar a gestionar dentro de toda esa línea productiva todas las herramientas materiales, materias primas necesarias para que esa línea de producción funcione en tiempo y forma para entregar y poder fabricar los productos que mi cliente quiere en el momento adecuado. Cuando hablamos de stock también hablamos de producto terminado incluso, ¿sí? De tener los materiales ya fabricados para que cuando el cliente me los pida yo los pueda entregar, ¿sí? Entonces la necesidad de disponer inventarios, o sea, de tener inventarios, está dada por la dificultad de coordinar y gestionar en tiempo las necesidades y requerimientos de los clientes con el sistema productivo, ¿sí? Y la necesidad de producción con la habilidad de los proveedores de suministrar materiales en plazo. Perdón, pero mi garganta no ayuda. Entonces, como yo no puedo decirle a un cliente que quiere comprar una silla, venía en 30 días, normalmente se manejan stocks para evitar esas inconsistencias, si quieren llamarlo. Lo mismo pasa cuando yo quiero producir. A mí el departamento de compras no me puede decir, vení en 30 días que tengo tu materia prima, porque no funcionaría ninguna empresa. Entonces, esa necesidad de absorber todos esos tiempos y necesidades entre el sistema productivo y mis proveedores y mis clientes hace necesario tener materiales en espera a ser procesados para poder fabricar. Si no se entiende algo, por favor, me piden que repita, porque la verdad que la garganta me tiene mal hace como 2 semanas ya. Entonces, ¿cuál es la problemática del control de stocks?
El departamento de compra necesita definir en calidad y cantidad qué necesita producción para poder no cortar la línea productiva. Y la teoría de control de stocks resuelve qué cantidad y en qué momento es oportuno contar con ciertos insumos, ¿sí? Entonces, es una política a seguir para que las materias primas, materiales, elementos elaborados, semi-elaborados y productos terminados estén en la cantidad precisa en el momento adecuado y al menor costo posible. Entonces, el control de stocks intenta resolver todo esto. ¿Qué cantidad, qué calidad y en qué momento comprar los materiales para cumplir con todos los requerimientos de producción o el sistema o el departamento que los requiera y en ningún momento cortar la línea productiva y poder cumplir con los requisitos de los clientes? ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Vamos bien, profe. Bueno, gracias. La verdad que ya estoy cansado, hace como 2 semanas que estoy mal de la garganta, pero no me puedo recuperar. Entonces, vamos a tratar de resolver esta problemática que se presenta de qué cantidad de inventario, cómo manejar el inventario. Y vamos a tener 2 posturas, básicamente. Va a venir producción y me va a decir, ustedes llénenme un galpón de cosas, de materiales, de materia prima, porque yo cuando las necesite las quiero tener. Y va a venir compras y me va a decir, yo no puedo hacer eso porque tengo un montón de capital inmovilizado, ¿sí? Con un montón de dinero gastado e inmovilizado en ese lugar, que yo podría usar para otra cosa. Entonces es una disyuntiva bastante complicada desde el punto de vista político, si quieren. Representa muchas peleas entre 2 sectores. Pero desde el punto de vista técnico se puede resolver con un par de herramientas que vamos a charlar. ¿Cuáles son las ventajas, si quieren, de lo que pide producción, de tener mucha disponibilidad de stock? Mayor disponibilidad que asegura la producción. Por supuesto, nunca me voy a quedar sin materia prima para procesar, por ende la línea productiva nunca se va a cortar. Menores costos de adquisición. Es algo que hablábamos recién. El hecho de comprar por lotes muy grandes normalmente implica que el proveedor tiene alguna gestión conmigo, alguna baja de precio, alguna consideración con los montos una vez que yo compro. Ahora, desde el punto de vista de desventajas, ¿qué pasa? Yo tengo mucho capital inmovilizado, que es algo que me va a reclamar compra. Yo tengo mucho dinero invertido en materiales que están tirados en un galpón, que yo podría estar invirtiendo en otro lado. Entonces, eso es una gran desventaja. Otra desventaja es el mayor espacio utilizado, o sea, el hecho de tener muchos materiales almacenados en algún punto implica que yo tengo que tener la infraestructura para guardarlo, ¿ok? Hay cosas que yo no puedo guardar a la intemperie. Fíjense que si fuera, no sé, si fueran, bueno, incluso el mismo ejemplo de los bulones, si yo los tengo a la intemperie se van a terminar oxidando y van a dejar de cumplir la función para la que los compré. Entonces el hecho de tenerlos tirados implica que los voy a perder. Por ende, voy a tener que generar la infraestructura con la capacidad suficiente de almacenar todos esos bienes. Entonces, el espacio pasa a ser una cuestión crítica, y el espacio no es barato, construir un galpón no es barato, entonces un mal uso de espacio sin duda encarece todo el sistema productivo. Y por último podemos mencionar el mayor costo de mantenimiento, obsolescencia y deterioro. Es normal que al yo tener almacenado muchas cosas mucho tiempo, por el mismo manipuleo que existe dentro de un almacén, de un punto a otro, de mover de lugar algo, tan sencillo como eso, yo voy a empezar a perder materiales por deterioro. Y eso va a ser un material que yo pagué y que se terminó rompiendo y no lo voy a poder utilizar en la línea productiva. Por ende es una pérdida neta. ¿Sí? Estirar dinero, hablando mal y pronto. Entonces, el concepto de deterioro es muy importante. Al tener grandes disponibilidades de stock, grandes inventarios, es un riesgo que yo corro. La obsolescencia es otro.
el hecho de tener materiales que se pueden poner viejos, o que pueden incluso, depende del tipo de industria, que pueden llegar a tener vencimientos, o sea, que caducan con el tiempo, que dejan de ser buenos. Para darles un ejemplo, la pintura incluso que tiene una fecha de vencimiento, que pasado un determinado tiempo se empieza a poner dura, se seca y ya no sirve, ya no cumple la misma función que cuando recién la compraron, y la pintura uno piensa que la puede guardar 100 años. Entonces, el hecho de tener materiales guardados por mucho tiempo puede hacer que se vuelvan obsoletos. Y eso es un problema muy grande porque volvemos a lo mismo. Comprar algo para que se vuelva obsoleto y que lo termine tirando es una pérdida neta para la empresa. Todo pérdida. Entonces, es importante que estas cosas no sucedan. Entonces, si vemos ventajas, desventajas, si vemos pros y contras, el control de stocks, la herramienta, el hecho de tener lo que necesito en el momento que necesito, es necesario. ¿Por qué? Porque involucra mucho capital inmovilizado tener mucho material extra. Porque involucra mucho espacio físico de almacenamiento que podría no tenerlo y es costoso. Porque involucra la obsolescencia de los materiales y la materia prima y es una pérdida neta para la empresa. Porque involucra el deterioro por almacenamiento, que es otra pérdida neta para la empresa. Y un excesivo guardado o tenencia de materiales también implica otros tipos de gastos, como los seguros, movimientos, vigilancia y conservación, que son sumamente importantes, son costos perdidos también. Esto no lo charlamos, pero por ejemplo en una infraestructura necesaria, en un almacén, para poder guardar todos estos materiales, yo tengo que poner muy probablemente seguridad, o sea, un guardia, una persona que recorra el perímetro, porque la verdad el robo es algo común en cualquier industria. Entonces, ese costo es un costo extra. Y si yo tengo mucho material inmovilizado, se suma a lo que ya venimos hablando. El costo de la conservación, el costo del manipuleo. Sí, muchas veces los materiales son pesados, incómodos y no es tan fácil moverlo de un punto a otro. Entonces tengo que tener equipos especiales como un autoelevador, como una grúa, como algo, para moverlos, lo que implica un costo adicional, ¿sí? Entonces, fíjense la cantidad de costos extra que tengo muchas veces por tener demasiado material, a pesar de que sea cómodo y a la producción le encante porque nunca le va a faltar nada para producir. Pero no suele ser usualmente lo conveniente. Y el otro extremo de no tener la cantidad de material necesaria, como charlábamos, es lo más riesgoso, es cortar la línea productiva, desabastecer el sistema productivo de tal manera que yo tenga que cortar la producción. ¿Sí? Bueno, entonces resumiendo, el control de stocks es necesario por todas estas cosas que venimos mencionando que figuran en la diapo. ¿Sí? Entonces, bueno, en función de lo que venimos charlando, la problemática o el objetivo de la investigación, del estudio que vamos a hacer y las herramientas que vamos a encontrar es determinar cuál es la cantidad óptima, ¿sí?, con la que yo cumplo todos estos requisitos. O sea, tengo la cantidad de material necesario, en la calidad necesaria, en el momento necesario, y lo repongo a ese material a medida que lo voy consumiendo en el momento necesario. ¿Sí? Entonces debemos determinar cuánto y cuándo comprar para alcanzar, producir y o vender con el menor capital inmovilizado y el menor gasto de gestión de compra. Ese es otro concepto que se involucra. El gasto de gestión de compra está asociado directamente a todos los gastos en los que yo incurro para efectivamente hacer la compra. Desde que un comprador se pone a investigar quiénes son los proveedores de la zona de un determinado material, hasta que ese comprador se contacta con esa gente, les pide un presupuesto, hace todas las gestiones, se aprueba, se emite una orden de compra y efectivamente se tiene el material en almacén en la fábrica. Entonces, todo eso se conoce como gasto de gestión de compra. Y a medida que yo soy más ineficiente con mis compras o compro cada vez más cosas o en volúmenes más chicos, eso se aumenta, porque eso va a ser proporcional a la cantidad de interacciones que tenga el comprador con un proveedor. Entonces, a medida que yo tengo más interacciones o compro más cosas o compro en lotes cada vez más chiquitos, yo entonces tengo cada vez más interacciones con mis proveedores y por ende ese gasto de gestión se suele disparar. ¿Sí? Entonces, cuando hablemos de control de stock y cuando hablemos de tratar de
determinar esto cuánto y cuánto vamos a comprar, vamos a charlar de tres, de tres patas fundamentales. El primero va a ser producción, ¿sí? Que establece qué necesita, ¿sí? En función de ese requerimiento se establecerá un presupuesto de producción. Después va a haber otra pata en esta disyuntiva, que va a ser la asignación de recursos, que va a ser normalmente el sector financiero, porque compras hace toda la gestión, pero normalmente hay un departamento financiero, que es que una vez que compra dice, páguele a este proveedor, es el sector financiero que decide cómo le va a pagar o de qué cuenta lo va a sacar. Entonces la otra pata va a ser quien asigna esos recursos. Y en el medio, sí, va a haber una pata de compras, que va a ser quien adquiera los elementos en la cantidad, calidad, tiempo, oportunidad, precio, etc. ¿Sí? ¿De quién depende entonces de los tres patas que dijimos? De producción, de finanzas y de compras. ¿Sí? Son las tres patas críticas para poder establecer un buen control de stock y utilizar esta herramienta de la mejor manera posible que nos sirva a nosotros para poder optimizar todo este sistema de control de stock, de tener la cantidad en el tiempo necesario, en la calidad necesaria y el precio óptimo que podamos conseguir. ¿Sí? Entonces, toda esta estrategia, toda esta herramienta permite la optimización del uso del capital aplicado a los insumos y los productos. ¿Sí? Esto se hace por periodo, como dices, esto es aplicable a un periodo, ¿sí? Se puede renovar esta cantidad, estos momentos de compra se pueden ir renovando o actualizando a medida que avanza el tiempo, en un periodo normal que normalmente es un año, ¿sí? Y es, bueno, como les digo, una herramienta tremendamente útil para hacer mejor uso de fondos, de espacio, ¿sí? Y de recursos asignados a la compra de estos bienes, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Bueno. Ahora vamos a hacer una pequeña introducción, pero no vamos a dar todo esto, lo vamos a dejar para la clase que viene. Tenemos 3 clases para este tema. Vamos a introducir el concepto de análisis económico de la compra. Con este mismo objetivo que venimos charlando, de determinar cuánto y cuándo comprar, vamos a hacer un análisis económico de todo el proceso de compra, ¿sí? Que va a estar compuesto básicamente por esta gestión que venimos charlando de compra, por la adquisición propiamente dicho, y por el concepto de almacenar ese producto hasta que sea utilizado. Analizando todo ese proceso, nosotros vamos a encontrar un valor que vamos a denominar más adelante lote económico, lote óptimo de compra, ¿sí? El lote económico de compra, que es la cantidad, ¿sí? Que, digamos, nos garantiza de alguna forma o nos permite alcanzar este objetivo de comprar esa cantidad en el momento apropiado. Vamos a sacar en función de esto también frecuencias de compra, ¿sí? De esa misma cantidad a lo largo de un periodo determinado, que nos va a permitir en el fondo aplicar esta herramienta y optimizar el cuánto y cuándo comprar un determinado bien a lo largo de un periodo de tiempo, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Analizando, ¿sí? Todo lo que es la compra, todos los conceptos que involucran la compra de un material, desde que se gestiona hasta que se almacena en la empresa. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. No sé vos, Fede, si querés agregar algo, si me estás escuchando. ¿O estás en la reunión? Sí, no, nada por ahora, che. Bueno. ¿Ninguna pregunta de ustedes, chicos? ¿Ninguna pregunta? No, profe. Bueno. Bueno, si no tienen preguntas, vamos a dejar acá. Vamos a retomar la clase que viene. Con suerte yo voy a estar mejor de mi garganta. Y vamos a ver lo que nos falta. Si no tienen preguntas, están liberados. Fede, ¿es algo que vos quieras agregar algo, como te digo? No, por ahora no. Bueno.
¿Ustedes, chicos, no quieren preguntar nada? Por mi parte no, profe. Bueno, vamos a dejar acá entonces. Vamos a cortar, así seguimos la próxima clase. Si no tienen más preguntas, chicos, están librados. La próxima clase, perdón, es la semana que viene, sí, porque este viernes es feriado, así que la próxima clase recién es el martes. Sí, perdón, me hablaba Agostina, creo. Feriado puente. Es feriado puente. Turístico. Exactamente. No sé, ¿había una Profe, ¿va a subir la grabación de la clase del viernes? Sí, ya la vamos a subir. Es importante que presten atención en clase y no se limiten a ver solamente las grabaciones, ¿ok? Bueno, buen fin de semana largo. Buen fin de largo. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe.